Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un médico que dice saber más por viejo que por diablo. Bien, hoy hablaremos acerca de el incierto rol del movimiento indígena en las próximas elecciones del Ecuador. Es evidente que los indígenas participaron en las protestas de octubre como el principal motor de la protesta. Pero que el gobierno logró desfigurar la situación y declararlos inocentes de todo lo que él acusaba, de infiltraciones, de las quemaduras, de los ataques, del secuestro a los periodistas, del ataque a Teleamazonas, de todo, culpándoles no a los indígenas, sino a los correístas y consiguiendo que esta unidad, que por casualidad se formó entre correístas e indígenas, se volviera a disolver y que los dirigentes no se aliaran con Correa para lo que ellos pedían, lo que pedían sus bases. Lo que pedían las bases era nuevas elecciones porque este presidente había demostrado con creces su incapacidad, pero además con las medidas económicas se había convertido en un explotador del pueblo ecuatoriano entregado al Fondo Monetario Internacional. Esto, en esto coincidían los correístas y los indígenas. Pero el gobierno astutamente, con María Paula Romo como ministra de Gobierno y con Osvaldo Jarrín como ministro de Defensa, la una manejando la policía y el otro manejando el ejército, fabrican junto con los medios de comunicación la imagen de que los indígenas, primero, eran manipulados por los correístas y segundo, que los correístas eran unos infiltrados que estaban distorsionando la protesta indígena. Y esta fue la clave para conseguir que el indígena menos inteligente que dirige la CONAIE se pusiera en contra de Rafael Correa, mientras que el indígena más inteligente, que estaba al frente de las protestas, pero no era el gran dirigente, era solamente dirigente de la provincia del Cotopaxi, se diera cuenta de la jugada y reaccionara, dando unas clases de economía brillantes en el momento de la negociación para llegar al acuerdo de eliminación del artículo del decreto 886 que aumentaba el costo de los combustibles. Estamos hablando entonces de que dentro de la CONAIE había dos posiciones. La una posición liderada por los indígenas amazónicos y por el líder Shuar de la CONAIE, y la otra la liderada por el líder de la provincia de Cotopaxi de los indígenas andinos. Habían dos posiciones muy claramente. Recordemos que los indígenas Shuar, al igual que los guaraní, al igual que los quechuas, han sido muy influenciados por, en el caso de los Shuar, por los salesianos, que es una corriente católica, que es una congregación católica de origen norteamericano, precisamente. El cardenal Spellman es el creador de esta congregación. Y
manejan muy bien la relación entre Estados Unidos y la Iglesia Católica. A tal punto llega el caso que los Shuar tienen un diccionario de la lengua Shuar que usa las vocales y la pronunciación de las vocales como el inglés. Recordemos que en español hay 5 sonidos para las vocales y en el inglés hay muchos más, pues esta particularidad tiene el diccionario Shuar, que interpreta las vocales como vocales en inglés, no en español, para que ustedes vean solo la influencia norteamericana en los Shuar. Los Guaraní, recordemos, fueron parte junto con los cofanes, de la área de introducción del Instituto Lingüístico de Verano. Y el Instituto Lingüístico de Verano les enseñó a los cofanes y a los guaraní inglés, no español. Y de esa manera los incluyó dentro de todo lo que era la propagación de la religión evangélica que se hacía desde Shell Mera y que comenzó con el asesinato de aquellos misioneros evangélicos por parte de los guaraní, en lo que es ahora Arajuno. Ahí tenían su base. En Arajuno tenían la base de la misión evangélica. Una vez que entendemos la gran influencia norteamericana en los indígenas amazónicos, entendemos que los amazónicos son anticorreístas. Recordemos que Rafael Correa es el presidente más odiado de la costa del Pacífico de Sudamérica porque le quitó la base militar de Manta a los Estados Unidos. Entonces, tenemos en cambio toda lo que es la organización de los indígenas de la sierra, que en cambio tienen otras reivindicaciones. ¿Cuáles son las reivindicaciones que Jaime Vargas, con los Shuar, y que preside la CONAIE, exigen del gobierno? Primero, en 1990, cuando era presidente Rodrigo Borja, los indígenas hacen una protesta en 92 y esta protesta consigue algo que parecía inconcebible, que las nacionalidades de la Amazonía y de la costa ecuatoriana tengan territorios, pero no los de los Andes. ¿Por qué los territorios andinos no se los entregaron a los indígenas? Porque en todos los Andes existe ya una convivencia intercultural en que los indígenas son dueños de huasipungos y ahora ya de dueños de extensiones de tierra mayores y están incluidos dentro de la economía serrana como comercializadores. Especialmente ellos son dueños prácticamente de todo lo que es el comercio en los mercados de papas, frijol, todos los productos agrícolas e inclusive los productos agrícolas que llegan desde la Amazonía y la costa. Ellos son los dueños de la comercialización y ellos han logrado incluirse dentro de la convivencia intercultural andina, llegando a tener prefecturas, alcaldías. Esto es muy importante, a tal punto que el actual alcalde de Quito es de origen indígena. Esto es muy importante, porque entonces los indígenas de la sierra viven en una simbiosis con los mestizos andinos, mientras que en la Amazonía hay una gran disputa territorial entre los indígenas y los denominados colonos, que además están la penetración de las compañías petroleras y las compañías mineras. Esto plantea que el líder indígena Shuar, luego de las protestas y viendo la conducta de las Fuerzas Armadas, señalara que los indígenas necesitan tener sus propias Fuerzas Armadas.
Y esto, por supuesto, alarma al Ecuador. Ya tienen unas fuerzas armadas oficialmente parte del ejército ecuatoriano que se llaman los IBIAS, pero tienen unas fuerzas paramilitares que no son parte del ejército ecuatoriano, pero que operan como fuerzas paramilitares que se llaman los Arutam, que quiere decir los hijos del dios Arutam. Arutam es el dios de las cancasas, es el dios de los Shuar. Y los Ibias en cambio, quiere decir diablos de la selva. Los Arutam son una fuerza paramilitar que ya tienen los Shuar. Y que, si yo estuviera en la posición de decidir algo al respecto, seriamente entregaría y crearía una policía ambiental del Ecuador para los Andes, la costa, Galápagos y la Amazonía, que sería una policía indígena, formada por indígenas, por cholos pescadores, por indígenas de la sierra que custodian los páramos y por indígenas de la Amazonía y de la costa que custodian los territorios de ellos, más los territorios, que es el 30% de los territorios del territorio nacional considerado área protegida. Así, la idea de Vargas se podría llevar y hacer eficiente, porque lo que nos interesa es en realidad quitar el monopolio de la fuerza a las fuerzas ecuatorianas y a la policía, para lo cual es necesario dividir al ejército ecuatoriano en policía fronteriza, policía naval, policía aérea, policía de infraestructura, policía de aduanas, policía de impuestos, policía de parques nacionales, policías de infraestructura, policía de seguridad ciudadana. Todo eso hay que dividirlo, porque si siguen siendo lo que son como ejército ecuatoriano, ellos son un estado aparte, lleno de privilegios, con derecho a estar en embajadas, a tener universidades propias, a tener colegios propios, a tener casinos propios, canchas de polo, educación, urbanizaciones, pensiones, hospitales. Son un estado aparte. Y ese estado aparte, el día que tú le dices que tiene que hacer algo, se te revela. Esta es la situación. En cambio, a los indígenas de la sierra, ¿qué es lo que se les debe dar? ¿Qué es lo que ellos piden esencialmente? Al igual que los indígenas de la costa y de la Amazonía, lo que han pedido es el derecho a tener una educación fundamental en sus propias comunidades, que se llama la educación bicultural bilingüe, porque ellos no quieren que sus hijos vivan o pierdan su identidad no solamente en la ropa, su identidad en el idioma, su identidad en la manera de pensar, en los sentimientos, en la emoción, en la vivencia. Ellos quieren que sigan siendo los que consideran que la madre tierra es lo más importante que existe, porque los españoles eso es lo que querían la tierra de los indígenas y eso la defendían, y son 500 años de resistencia de los aborígenes de América a perder sus tierras. Por supuesto, los españoles también querían el oro, pero para los indígenas el oro no tenía valor de cambio. El oro era un premio, al igual que para los egipcios, que daba el dios Sol, por supuesto, al emperador, a los más ricos, a los más poderosos, y ese premio que daba el dios Sol se iba con ellos a la tumba. No era un valor de cambio que cambiaban por otra cosa. Por eso eran tan buscadas las huacas. En cambio, el valor de cambio para los indígenas fueron el cacao, la espóndulos, la papa, el algodón, que eran productos que podían intercambiar por otros. Por tanto, lo más importante para los indígenas siempre fue el agua y la tierra. Dos elementos fundamentales de su cosmovisión. Eso es lo que ellos quieren, ser administradores. Entonces piden que se les permita la administración de los recursos hídricos. Y piden
que se les permita ser parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería para manejar la distribución de la tierra y el uso de la tierra. Esto nos lleva a pensar que si queremos formar una coalición para ganar las próximas elecciones, tenemos que conseguir que el famoso Vargas no se pase con los terratenientes, los capitalistas costeños, quiere decir con Jaime Nebot y con Guillermo Lasso, que ya están en grandes negociaciones, y que los indígenas se unan a la coalición antineoliberal para inclusive presentar su candidato a la presidencia y con una candidata por parte de los correístas a la vicepresidencia y a Rafael Correa como candidato a ser el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que se haría para hacer la nueva constitución, pero en un cargo que se haría por máximo de 2 años hasta que que convoque a nuevas elecciones usando la nueva constitución. Esta sería la idea fundamental. Muchas gracias.